sí. Muy buenos días, doctor Víctor Hugo Quijada. ¿Cómo está? Buenos días, Isaac. Un saludo a todos los oyentes en la provincia de Tarma y en algunas ciudades de la región. Bien. Según el reglamento del Congreso, en su artículo 89A, inciso C, el presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un abogado. Puede hacer su descargo hasta por 60 minutos. El mandatario Castillo, doctor Quijada, ya ha confirmado que asistirá al Parlamento. ¿Usted qué dice? Bueno, no es brujo ni chamán, pero ¿asistirá o enviará a su abogado? Doctor. Lo más probable es que mande a su abogado, ¿no? Porque realmente el presidente no tiene una gran capacidad de transmitir, no es un buen comunicador, no es un buen orador, ¿no? Y cada vez que ha declarado, incluso a nivel internacional, acuérdate de la última entrevista que dio a CNN, casi le está costando la vacancia, ¿no? Entonces, como no tiene esa gran capacidad de comunicar o de alguna manera, como van a haber preguntas o va a tener que absolver cuestionamientos del Pleno, yo dudo que él vaya, ¿no? Y que es una más de sus mentiras y su demagogia, ¿no? Claro, porque seguramente irá su abogado y ejercerá su derecho de defensa. Claro, porque él la semana pasada ha dicho: yo voy a estar en el Congreso para responder lo que se quiere hacer creer del gobierno. También ha dicho ayer, lo he escuchado, usted lo ha escuchado, el Perú lo ha escuchado, ha indicado que hay una campaña demoledora contra el gobierno, sacando algunos mensajes, montajes, algunos audios, ¿no? Que esta prensa quiere hacer creer. O sea, respecto a ello, hay un nerviosismo. ¿Qué cree que está pasando? Porque el país sigue un curso degenerativo, que debe reconocerse porque no empezó esta situación el 28 de julio, sino mucho antes. Pero que con este gobierno, como se dice, va tomando la velocidad y voracidad con las que grupos mafiosos también se reparten puestos y se adjudican licitaciones al lado pues de la incapacidad que demuestran la mayor parte de las altas autoridades, doctor Quijada. Es muy evidente realmente lo que ya está ocurriendo en este gobierno, los graves manejos, las irregularidades que están cometiendo. Ayer, por ejemplo, salió un tema más de una sobrina que sin tener experiencia, sin tener su registro administrativo, RNP del OCE, gana un día antes se inscribe y inmediatamente empieza a ganar 18.000 soles, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Los nombramientos irregulares, los malos manejos de personal dentro de las instituciones, como tú mencionas, los direccionamientos de licitaciones, favorecimiento a amigos, de allegados. Eso realmente es este gobierno, ¿no? Una improvisación, es más de lo mismo, ¿no? A pesar de que la izquierda tuvo, digamos, ese momento histórico para demostrar, ¿no? De que todo lo que dicen del pueblo, de todo lo que dicen de no más pobres en un país rico y todo lo que hicieron en campaña y lo que han estado diciendo siempre, quejándose, están demostrando que son más de la misma, del montón, ¿no? Entonces, estos irregularidades son muy notorias, ¿no? Entonces esperemos que el Congreso actúe no dando espaldas al pueblo, ¿no? Porque con audio o sin audio, o digamos con otros elementos de convicción que demuestren que este gobierno es corrupto y maneja y que ya no es sostenible en el cargo, no solamente el señor Castillo, sino todo el grupo de poder que está ahí, yo creo de que la gente va a responder, ¿no? Esperemos que el Congreso no haya pues negociado por debajo de la mesa y que no esperen todavía que la prensa les maneje la agenda, ¿no? El Grupo de Comercio, el Grupo de la República principalmente, quienes son que manejan un 95% de medios de comunicación en el Perú, pareciera que ellos deciden realmente y no es el Congreso. El Congreso tiene un rol fiscalizador y de control político, ¿no? Y eso es algo que no deben olvidar. Y ellos, por tratar de salvaguardar de repente sus negocios personales, de los dueños de sus partidos o de ellos mismos,
Eso a la larga, ustedes saben muy bien que aquí hay un proyecto político atrás. La izquierda no actúa por el momento, la izquierda, a diferencia de la derecha o de algunos grupos improvisados o digamos que son vientres de alquiler, a la hora de la hora la izquierda tiene un proyecto a largo plazo y una ideología que ya se ha plasmado, por ejemplo, la ideología de género, el tema de los gays, en el tema de los agricultores, ¿no? Supuestos sus pretextos de toda la vida, ¿no? Dividir, polarizar, jugar con las emociones primarias, la ira, las emociones en general, con la juventud. Entonces, ese es el proyecto real que hay atrás, ¿no? Si ellos no lo pueden ver o no ven más allá de lo que hay realmente atrás de aquí, al final van a perder todos, ¿no? Todos somos los que vamos a perder y vamos a tener acá en el mediano plazo a un gobierno dictatorial, ¿no? Pero ahí también pues está la mano de Cerrón, el portero que domina, maneja el gobierno, y eso ya todo el mundo lo sabe. Ahora, doctor Quijada, yo he votado por Castillo, no lo voy a negar, tampoco me arrepiento, pero no porque era comunista o seguía el ideario de Cerrón, sino queríamos el cambio. ¿Ha cambiado en algo la situación? Se pide nuevas elecciones, pero yo pregunto, ¿acaso los posibles elegidos, si de llevarse una nueva elección, serían mejores que los que se hicieron cargo del año pasado? Luego del fracaso de los últimos congresos y del colapso de los gobiernos recientes, como se sabe, ¿cuántos presidentes hemos tenido? Hay un factor que puede afectar esa pasividad ciudadana mientras el país decae. Hay uno que tiene origen fuera, porque tampoco no vamos a decir que toda la culpa, la responsabilidad lo tiene el gobierno. Doctor, los efectos de la guerra en Europa, que ya se sienten en los precios de combustible, pan, el pollo que está en las nubes, y pronto pasarán también a manifestarse en diversas escaseces. O sea, el malestar social que con razón o sin razón responsabiliza al gobierno de Castillo. ¿Usted qué dice? ¿Hay algo de responsabilidad? Sí, hay algo de responsabilidad. Los ciudadanos somos responsables, ¿no? Pero también los ciudadanos, como dices tú, a veces nos dejamos llevar por la población peruana. El votante peruano es muy emotivo, ¿no? Es muy emotivo, no usa la razón. Entonces se deja llevar por la emoción, por este discurso del cambio. Y yo creo que el señor Castillo y Perú Libre en un primer momento eso es lo que reflejaba, ¿no? Cambio. Yo creo que si el señor Cerrón hubiera sido presidente, creo que hubiera sido diferente el panorama, ¿no? Entonces, por eso que el señor Cerrón es muy temido, ¿no? Por eso que toda la guerra que le han armado, incluso hasta guerra sucia, de los grupos de poder de acá de Lima, ¿no? Pero sin embargo ellos tienen el visto bueno del Foro de Sao Paulo, ¿no? Que es este grupo de izquierda que maneja dineros irregulares y grupos empresariales de toda Latinoamérica y de Rusia y China que financian estas famosas campañas de determinados grupos, ¿no? De izquierda. Entonces, yo creo que sí, la población se deja guiar y esto es consecuencia de un tema cultural, de resentimiento. Son muchas cosas que influencian el voto ciudadano, ¿no? La indignación, hay hasta temas de racismo, de divisiones, también de poca educación, pero al final esas consecuencias las estamos pagando, ¿no? Y no solamente en este gobierno, vamos hacia atrás. Los que son antifujimoristas, son 20 años también de que ellos gobernaron y que al final, mira, acabó con los planivideos. De ahí tenemos el tema de todos los últimos presidentes procesados, investigados, Ollanta, Toledo, Kuczynski, Vizcarra, etcétera, todos los que están, ¿no? Último, entonces yo creo de que aquí hay que asumir una responsabilidad, pero si respecto al escenario de hoy, si es que el Congreso decide vacar, que es una facultad constitucional, esperemos que este trance se dé de la manera menos traumática posible y que, digamos, lo próximo que haya son elecciones generales. Pero también es importante informar, ¿no? Yo creo que la prensa debe informar que hay grupos, específicamente al día de hoy hay 3 grupos de poder que financian las campañas a nivel nacional, ¿no? El grupo de derecha, que podría ser de la gente, digamos, que ha quedado del APRA, de Fujimori y actualmente lo que es Renovación Popular, ¿no? Está López Aliaga, ¿no?
hay incluso un cuarto grupo, ¿no? El cuarto grupo que podría ser definido como estos que son vientres de alquiler, oportunistas, comerciantes políticos, ¿no? Que está PP, Podemos Perú, un montón de partidos ahí, pero principalmente estos dos que siempre se mantienen en el poder, ¿no? Se conforman con una bancada. Tenemos el grupo de los caviares, ¿no? Seguramente el grupo de los caviares va a apoyar ¿a quién? A Forsyth, al señor Martín Vizcarra, lo más probable, ¿no? El grupo, digamos, de Verónica Mendoza, el Partido Morado, y tenemos el grupo de izquierda ya más notorio al día de hoy, es el grupo de Perú Libre, ¿no? Recordando que quienes más tienen poder económico es el grupo de Perú Libre al día de hoy, que seguramente intentará lanzar al señor Cerrón, por el lado de los caviares también, y por el lado de la derecha, ¿no? Que son quienes más van a resaltar respecto, digamos. Entonces el panorama que se viene es similar, ¿no? Porque lamentablemente ellos son quienes tienen acceso a los grandes medios de comunicación y quienes tienen acceso a los millones de soles o dólares para financiar una campaña, porque acuérdate que financiar una campaña no es barata, ¿no? Sin embargo, de todo lo peor, se tiene que saber escoger al menos aquellos a quienes, uno, el tema de que no haya corrupción, o por lo menos esto sea mínimo, y segundo, de que al menos haya un plan de trabajo, ¿no? Y al gobierno que entre, darle la mayoría al Congreso para que haya gobernabilidad, no ocurra esto, ¿no? Y también un control político, o sea, fortalecer instituciones que cumplan su rol, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el sistema de justicia, ¿no? Despolitizar, porque todo lo que hace la Fiscalía y el Poder Judicial al día de hoy es manejado, es sucio. Entonces, eso es lo que hay que, la prensa también tiene que cumplir un rol de informar, ¿no? Lamentablemente acá en Lima tenemos a los señores Miro Quesada, al señor de Mome, ¿no? El señor Gustavo Mome. Yo les dijera, ¿no? Que tanto que paran pendiente a veces de algunas entrevistas que doy de esas personas que los rodean, ¿por qué no lanzan ellos una candidatura? Si tanto les gusta jugar atrás del poder, les gusta sacar titulares, les gusta sacar presidentes, sacar los grandes destapes para las vacancias, ellos deberían formar una plancha también, ¿no? Porque en lo que podemos observar es que en los últimos 20 años se están dedicando ellos a difamar, a sacar en sus canales de televisión y así, ¿no? Entonces, yo creo de que aquí se trata de transparentar lo más posible, digamos, las vacancias y quienes realmente están atrás para que la ciudadanía tenga la verdadera información y pueda decidir al momento de votar, ¿no? Pero así como está el panorama, esperemos de que a raíz de todo lo que ocurra hoy, que ojalá sea el comienzo de que termine el poder, este grupo nefasto, que lo único que está demostrando es de que son uno más del montón, ¿no? Esperemos de que a lo que viene haya mejores oportunidades y posibilidades, ¿no? De acuerdo a la nueva ley de organizaciones políticas, que ha simplificado un poco más el tema de los comités, los adherentes, que es menor a las 800.000 firmas que antes pedían. De repente otras propuestas que sean, más interesantes para la ciudadanía, que les permita elegir mejor, ¿no? Interesante realmente escucharlo, doctor Quijada. Hablando de la prensa, ¿usted cree que de haber soltado esos 300 millones por conceptos de publicidad a las grandes empresas periodísticas, la situación hubiera cambiado? ¿No hubiera salido este escándalo, como usted dice, en los medios de comunicación, los titulares, vacancia, pidiendo la destitución del presidente? Si estos millones y millones hubiera llegado a estos medios de comunicación, que usted lo ha dicho, manejan todo el poder. Aparte de ello, en la otra pregunta para que pueda responder. Ahora, el canciller César Landa ha solicitado a la presidenta del Congreso que 3 representantes de la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, puedan participar en el debate por la moción de vacancia. Y esto, pues, esta solicitud lo ha hecho el propio gobierno, donde afirman que el debate en cuestión se lleve a cabo con la mayor transparencia posible ante la ciudadanía y la comunidad internacional. Dada la trascendencia para la gobernabilidad del país y para la preservación y plena vigencia de la democracia, doctor, ¿usted cree que era necesario solicitar la intervención de la OEA para que pueda responder el primero de la prensa, que si hubiera cambiado la situación, si hubieran recibido esos millones de soles, y otro de la intervención de la OEA en esto de la vacancia del presidente Castillo? Bueno, en primer lugar, la gran prensa, porque no todos, ¿no? Hay medios independientes en provincia, en Lima hay medios pequeños que sí,
digamos, se mantienen, digamos, viven de la publicidad, de los comercios, de los negocios, ¿no? Es normal, ¿no? Eso es un negocio más, pero, digamos, la gran prensa es caviar, ¿no? Está caviarizado. Toda su ideología y su supuesta moralidad, ¿no? Y defensa a su gente, a quienes son allegados a ellos, lo demuestran día a día, ¿no? A través de los diversos medios que ya son muy conocidos. Entonces, y más allá con aportes que le dé el gobierno o sin aportes, porque acuérdate que todos los gobiernos siempre le terminan dando millones de soles a estos grupos, ellos mantienen una ideología, mantienen un rol, digamos que de hacerse a los correctos, defender a sus personas, a su grupo político, su grupo de poder para mantenerlos en el gobierno, ¿no? Y siempre van a estar en contra de aquellos que no les, digamos, no sea de su línea, ¿no? Porque por no decirlo de manera tan simple, es un argollero, ¿no? Alguien que no les cae, por ejemplo, de Perú Libre mismo, que lo está viviendo en carne propia, ¿no? De su ministra de Trabajo le sacan de su tesis, ¿no? Pero si es el tema de violación del tema de Partido Morado, eso sí no lo han sacado hasta el día de hoy, no creo que solamente Willax y Canal 5, ¿no? Que son la oposición, ¿no? Y así podemos ver, por ejemplo, el tema de Verónica Mendoza, el mismo señor Humala no lo tocan, pero Emma Villarán, etcétera, ¿no? De su grupo, no lo tocan mucho, pero si fuera un grupo del tema de Fujimori, del indulto, están inmediatamente pidiendo que se revoque la sentencia, ¿no? Entonces, para que más o menos la gente se entienda y se dé cuenta que en el fondo la gran prensa no responde a intereses de la ciudadanía, ni la transparencia, ni la publicidad, ni nada de eso, ¿no? Al final siempre la prensa va a responder a un interés, ¿no? Es hasta cierto punto, desde el punto de vista de la teoría, es falso decir que a veces la prensa realmente refleja, digamos, lo que es la libertad de prensa, libertad de expresión, ¿no? La libertad en sí, porque esa libertad siempre va a estar dirigido, manejado por algunos grupos para sus intereses personales, políticos, económicos, etcétera, que eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pero también está muy desprestigiada, ¿no? Yo creo que a raíz de tantos cuestionamientos que tiene, manejan encuestadoras, ¿no? También creo que hay una gran parte de la población que ya no les cree, ¿no? Ahora, respecto a la injerencia de los organismos internacionales, nuevamente, ¿no? Entramos a lo mismo, ¿no? Los organismos internacionales están caviarizados, ¿no? Esta idea de la globalización proviene de ellos, esta globalización, este tema de este engaño que ellos tienen progresista, viene estas ideas de ellos, ¿no? Entonces, obviamente, ellos son quienes copan estos gobiernos. Si uno ve quiénes están en la OEA, quiénes están en la ONU, quiénes están en la PNUD y todos estos organismos internacionales que encabezados por la señora Bachelet, expresidenta de Chile, ¿no? Ya más o menos sabemos que está ideologizado, que tienen una tendencia, una forma de trabajo, y obviamente van a respaldar a su grupo, pues, ¿no? Entonces, es una injerencia extranjera, porque la competencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tema de los derechos humanos, que ellos estén solicitando ingresar al Congreso, es irregular. Si bien es cierto, las audiencias son públicas, son de carácter público, son televisadas, yo creo de que hasta ahí se le podría, digamos, dar el acceso, pero de ahí a que ellos puedan pronunciarse, opinar sobre las decisiones de un órgano autónomo y constitucional como el Congreso, eso es ilegal, eso es irregular, doctor, eso es injerencia, sí, y hay un tema de ideología. Doctor Quijada, pero ya lo hizo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la vacancia presidencial bajo la figura de incapacidad moral permanente ha dicho que carece de definición objetiva. Además ha indicado que la vacancia debe efectuarse conforme al debido proceso constitucional. Ahí por un lado. O sea, estaría mal dado esta denuncia que hacen por incapacidad moral permanente. Y por otro lado, el día 13 de marzo de este año, en el Congreso se aprobó la moción de vacancia, como se sabe, 76 a favor, 41 en contra y una abstención. Ahora, este delito, en cuanto al supuesto legal, y la pena está prescrito pues en el artículo 325, esto de traición a la patria, porque es lo que inducen, que traición a la patria, de que bueno, que una parte del territorio que se le iba a entregar a Bolivia, pero se configura este delito de
de traición a la patria, o en lo que manifiesto en estos instantes, que habría acá, no sé, porque realmente aquí hay una contradicción, incapacidad moral y traición a la patria. ¿Usted qué dice, doctor? Sí, mira, en primer lugar, respecto al pronunciamiento de la Corte, hay, digamos, sí una injerencia, ¿no?, en la situación interna política del país, ¿no?, y que seguramente va a ser resuelto a través de una nota de protesta por parte del Congreso, ¿no?, porque ese tipo de opiniones, digamos, hacen daño a la institucionalidad de un país y, digamos, vulnera su soberanía y su autonomía. Y a lo segundo que mencionas sobre la traición a la patria, eso ahorita es materia de un juicio político, un antejuicio, ¿no?, por sus declaraciones, y es por un tema, eso está yendo a través de la acusación constitucional, que es la segunda arma que está manejando el Congreso, ¿no? Pero que parte de lo que es la traición a la patria también figura como una de las preguntas del pliego de preguntas que ha hecho el Congreso, ¿no?, para que absuelva hoy el presidente. La incapacidad moral está definida a raíz de los diversos casos que había en el Perú, que ha habido desde el 1830 o 40 hacia adelante, Fujimori, donde ha sido destituido Kuczynski, Vizcarra. Es básicamente una situación que hace insostenible el gobierno a raíz de las malas acciones, digamos, ilegales, inmorales por parte del gobernante, ¿no? Y estas acciones se han dado dentro del mandato, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de lo del señor Kuczynski, que fue fuera de su mandato y él se lo vacó por situaciones anteriores a ser presidente, ¿no? Aquí son acciones en el ejercicio del cargo, ¿no? Eso es lo primero. Y entre ellas, hablar de ceder mar o territorio es una conducta que no solamente delito, sino que es inconstitucional por parte del presidente, ¿no? Porque él no puede, digamos, hablar sobre situaciones de soberanía, sobre situaciones propias del territorio del país que él está gobernando en el exterior, porque eso tiene su procedimiento legal. O sea, no puede ofrecer ni dar una entrevista en esa manera. Entonces, eso tiene un tema de connotación penal que se está viendo a través de una acusación pero aquí tiene discrepo. una connotación política, ¿no? Y Sí, la connotación política es justamente eso, ¿no?, que estas declaraciones son cuestionables y por lo tanto hace también inviable su permanencia en el gobierno, que sustenta parte de lo que es la incapacidad moral, ¿no? Sí, pero aquí discrepo con su persona, doctor, porque entendemos por tipificación la operación mental que consiste en adecuar el supuesto de hecho fáctico al supuesto de hecho legal, por lo que podemos decir que el presidente Castillo, al lanzar su opinión o idea de ceder una parte del territorio peruano a Bolivia, siempre y cuando, ha dicho, lo autorice el pueblo, no se adecua al verbo típico legal. Por tanto, en tales expresiones no existe, diría yo, el delito de traición a la patria. En otras palabras, expresa un pensamiento, expresa una idea en un futuro, en un algo potencial. Entonces, como las ideas no delinquen, que es sabido desde el derecho romano, no se configura en la expresión del delito de traición a la patria. Máxime si la constitución política lo consagra pues en el artículo 2, inciso 3, cuando dice que no hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. No, en el caso del presidente de la República es diferente, ¿no?, porque ellos son funcionarios, no son, digamos, ciudadanos como tú y yo, que podemos dar una opinión libre, ¿no?, como ciudadanos, ¿no? Ellos ejercen un cargo digamos, de representación nacional y por lo tanto, digamos, si es que se va a hablar sobre situaciones para ceder territorio, tiene sus procedimientos, las formas como se deben discutir previamente, ¿no? Como país, ellos, digamos, porque ellos representan al país, los puntos que se tocan en una agenda o en una entrevista, previamente, digamos, tienen un sustento legal, un sustento técnico, tienen un sustento, digamos, de procedimientos, ¿no? Que cómo se debe realizar, ¿no? Él no puede, ningún presidente de ningún país puede hablar de ceder territorio, ¿no? Entonces, y ceder territorio, el delito no solamente implica materialmente dar, ¿no? O gestionar, sino la solamente idea también es sancionada, ¿no? Entonces, eso es un delito de acusación constitucional y que también hace inviable, digamos, por la falta de conocimiento del presidente, porque él no se ha retractado, ¿no? No ha dicho que se ha equivocado,
simplemente ha mantenido su declaración ahí, ¿no? Entonces, esto va a seguramente servir como parte de la sustentación de la vacancia, ¿no? Pero el tema de la vacancia más va por una situación de gestiones irregulares e indicios graves de corrupción que tiene este gobierno, ¿no? Por ahí más se va a sustentar, ¿no? Doctor, yo le agradezco por esta entrevista. Ya la población lo ha escuchado atentamente, nos han llamado acá en las redes sociales, estamos en vivo y en directo en las redes sociales y en las emisoras que han tomado la señal. Le agradezco por esta comunicación y habrá tiempo para seguir conversando de este y otros temas más que realmente atañen a la población. Muy buenos días, doctor Víctor Hugo Quijada. Muy buenos días, gracias, César, buenos días. Bien, hemos conversado.